Muy buenas noches a todas y a todos, un gusto en saludarles. ¿Me pueden confirmar cómo estamos con el audio el día de hoy, por favor? Excelente. Estamos bien, gracias. Se escucha bien, licenciado. Perfecto, compañeras, compañeros, pues es un gusto para mí verles, ¿verdad? Y compartir este espacio con todas y todos ustedes, ¿verdad? Nuestra primera clase después de en este caso, su examen, ¿verdad? Veo que Ronald tiene levantada la mano, no sé si tiene algún comentario. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Viera Ali que le envió un mensaje por medio de su correo electrónico. Ajá. Las circunstancias por las cuales yo no me pude examinar y le adjunté obviamente las pruebas, pero no recibí ningún correo de parte suya, entonces quería saber. Sí, Sí. sí, justamente por eso, bueno, vamos a estar trabajando en esta semana. Yo les voy a estar compartiendo a ustedes un link, ¿verdad? Y en este caso, bueno, les voy a estar pasando un link de Google Forms para que todas y todos ustedes, pues las personas que no hayan podido hacerse su examen, trabajemos el examen extraordinario. Y una vez pues ya hagamos ese examen extraordinario, que sería este fin de semana, pues ya subimos las notas, en este caso pues no a la cartelera, va ustedes, porque todavía no está habilitado para este semestre, pero sí al Classroom, ¿ok? Muchas gracias, Lick. Y entonces nos examinaríamos el fin de semana. El fin de semana. Sí, Ay, para evitar quitarle tiempo a los catedráticos sí, cierto. esta semana, ¿ok? Te lo agradezco, Lick. Va, perfecto, pues. Bueno, Esteban tiene levantada la mano, no sé si tienes algún comentario, Azurde. Buenas noches, licenciado. Fíjese que Muy yo buenas noches. tuve un caso parecido. Yo también escribí a su correo electrónico, pero fue porque yo envié el examen 1 o 2 minutos más tarde del tiempo. Entonces, yo le envié un screenshot del mensaje que me llegó que decía que no sabía, que ya no estaba aceptando respuestas, pero no sé si se quedaron grabadas las que ya había contestado porque literalmente me quedé en la última. O qué pasó ahí, ¿verdad? Entonces, pero no recibí ninguna respuesta suya, entonces solo quería Sí, saber qué pues hacer. no, las personas que entregan extemporáneamente el examen se van a extemporáneo, ¿verdad? Toda vez de que está programado el examen en 45 minutos y eh, es tiempo fatal, ¿verdad? Así está programado Google. Entonces, bueno, en tu caso también te tocaría acogerte al examen extraordinario, ¿ok? Bueno, está bien, muchas gracias, licenciado. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna otra mano ustedes. No, va. Muy bien, pues como les decía, ¿verdad? Un gusto volver a verles. Bueno, Daniel tiene levantada la mano, adelante. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Le comento que yo también envié un correo porque no me pude examinar el día de que usted subió el parcial. Extraordinario, Está bien. Es fin de semana, ¿va? exactamente. Nos Gracias, vemos licenciado. extraordinario, ¿ok? Gracias. Va, perfecto, pues. Entonces, pues bueno, ya estamos por iniciar la cátedra, ¿verdad? Fíjense ustedes de que hay algo que les quería comentar. Les quería comentar algo que me parece un poco curioso, pero estoy buscando su examen. Aquí están los de penal. Inconvenientes. Derecho penal, derecho penal. Derecho penal. Aquí está, procesal del trabajo. Aquí está. Fíjense ustedes de que para el examen parcial tuve una totalidad, vamos a meter acá a la compañera, de
en este caso, para que lo vean ustedes ahí reflejado en pantalla, se tuvo una totalidad de 248 respuestas. ¿Sí? Acá tengo yo pues los resultados, ¿verdad? De 248 respuestas. Y pues ustedes pueden ver que en clase hoy habemos 152. No sé dónde estarán las otras 90, casi 100 personas, ¿verdad? Pero me parece un poco interesante ese dato de 90 personas que no aparecen, y en promedio pues se mantiene la asistencia a clases de 150 personas, ¿no? Solo para tomar nota de eso, ¿verdad? Y evidentemente pues vamos a hacer algunas actividades en clase para estimular la asistencia, porque si bien es cierto, todavía estamos en un semestre virtual, ustedes muy probablemente el otro año regresen a presencial y va a ser un bajón bastante duro para las personas que se acostumbraron a no asistir a clases en la virtualidad, y cuando tengan que regresar a clases en lo presencial, sí la van a sentir bastante dura. Y bueno, y después la culpa va a ser de uno, ¿no? Por no haber tomado las medidas a tiempo, además de que van a estar ustedes en su año de cierre. Y si no están acostumbrados ustedes al ritmo de clases, creo que se les va a dificultar un poquito, ¿no? Entonces, solo para que tomen nota de eso, ¿verdad? Que sí vamos a estar realizando actividades en clase ponderadas para, en este caso, pues las personas que sí asisten a clases vean reflejado en su nota del segundo examen parcial y del examen final su asistencia, y las personas que no están asistiendo a clases, pues que hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo de asistir a las clases, ¿ok? Entonces, en este caso, pues solo les hago ese comentario, ¿verdad? Si vamos a responder el examen en clase, quisiera primero que agotemos los extraordinarios, ¿vieron? Para que en este caso tengan igualdad de oportunidades los compañeros que se lo van a realizar y que no tengan ninguna ventaja con ustedes, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con la clase y por supuesto que vamos a iniciar también con la grabación del curso, ¿ok? Acá hay una mano levantada. Ah, no, era un mensaje. Bueno, entonces iniciamos con la grabación del curso, ¿verdad? Ya saben ustedes que todas estas grabaciones pues son, en este caso, pues subidas a Classroom, ¿verdad? Para que ustedes tengan la oportunidad de consultar el audio y de tomar notas que consideren ustedes apropiadas para su material de apoyo, ¿ok? Entonces, en este caso, pues, está comenzando la grabación. Todavía no hice la grabación, pero bueno, pues sí, muy buenas noches a todas y a todos. Iniciamos hoy la clase número 7, en este caso de Derecho Procesal del Trabajo, la 1 de septiembre del año 2022. Y tenemos que recapitular un poco dónde nos quedamos, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes cuáles eran las 3 etapas de un proceso colectivo del trabajo para solucionar un conflicto de carácter económico-social? Porque básicamente esas 3 etapas van a ser la estructura de nuestro curso y lo que vamos a estar viendo a partir de ahora, que es la segunda etapa. Mili levantó la mano, adelante. Sí, buenas noches, licenciado. Las 3 etapas son la negociación directa, la etapa de conciliación y la etapa de arbitraje. Perfecto, así es. Muy bien, compañera. Pues efectivamente, tenemos nosotros 3 etapas, ¿sí? 3 etapas para la resolución de un conflicto de carácter económico y social en el derecho procesal del trabajo, ¿no?
Entonces, vimos para este primer examen parcial, pues determinados principios doctrinarios, algunas cuestiones elementales y fundamentales del proceso colectivo del trabajo, y también estuvimos platicando sobre, en este caso, ¿verdad? Los procedimientos para agotar la etapa de negociación. Recordando siempre que esta etapa de negociación es de carácter extrajudicial, ¿sí? En este momento no interactúa el sistema de justicia, sí interactúa la autoridad administrativa del trabajo, porque ante ella se debe dar el aviso de ya sea la negociación directa o la negociación por la vía directa o por el arreglo directo, con el propósito pues que se emplace al patrono para nombrar su comisión negociadora y es facultativo de las partes solicitar un amigable componedor o no, ¿sí? Y eso lo vimos en las clases anteriores, ¿sí? Bueno, si nosotros llegamos y alcanzamos una negociación exitosa, si nosotros llegamos a un acuerdo con el patrono y con los trabajadores, entonces el conflicto de carácter económico y social no estalla a su segunda etapa, ¿no? Sería la judicial, toda vez que, pues si se llega al acuerdo entre las partes involucradas, se procede ya sea pues a suscribir el pacto colectivo de condiciones de trabajo o a suscribir el convenio colectivo también de condiciones de trabajo, ¿no? Ya saben ustedes que el pacto colectivo de condiciones de trabajo se remite al Ministerio de Trabajo para su homologación y que alcance la calidad de ley profesional, mientras que el convenio colectivo de condiciones de trabajo, en este caso, pues se hace constar en acta y es vinculante para las partes, ¿no? Ahora bien, ese es en el mejor de los escenarios cuando se llega a un acuerdo en la negociación colectiva. Y de lo que les estoy platicando ahorita es algo que ya vimos en las clases anteriores. Pero cuando nosotros no alcanzamos un acuerdo entre las partes en la etapa de negociación colectiva, iniciamos la etapa judicial, ¿sí? Y la etapa judicial en el derecho procesal colectivo del trabajo se divide en dos fases, una etapa de conciliación y una etapa arbitral, ¿sí? Se los repito, la etapa o la instancia judicial en el proceso colectivo de trabajo para la solución de un conflicto de carácter económico y social tiene dos etapas, la etapa de conciliación y la etapa arbitral, ¿sí? Y se los digo así porque tienen un orden de conformidad con el Código de Trabajo. Recuerden ustedes de que el derecho laboral en su totalidad, tanto individual como colectivo, siempre tiende a la conciliación. De hecho, ustedes se recuerdan en Derecho Procesal 1 del trabajo, el semestre anterior, que, por ejemplo, en las instancias civiles, ¿sí? En la instancia civil, en la instancia contencioso administrativo que están viendo ahorita en el semestre, en otras materias, la etapa de conciliación, en algunos casos es obligatoria, en otros casos es optativa, ¿no? Por ejemplo, en un ordinario civil no es obligatorio llegar a conciliación, sino que inmediatamente se presenta la demanda, viene la contestación de la demanda, se abre a prueba y nos vamos al proceso, ¿sí? En familia, por ejemplo, en civil, sí hay una etapa de conciliación, como ustedes también ya sabrán. Acá en laboral, el ordinario laboral, para solucionar conflictos individuales, tiene una etapa obligatoria de conciliación, ¿sí? Para los que han sido pasantes en el Ministerio Público o tuvieron la oportunidad de estar en el Centro de Justicia Laboral, sabrán ustedes
¿verdad? Que siempre cuando se inicia la audiencia, una vez se acreditan las partes procesales, el juez o la jueza procede a darle lectura a la demanda y siempre consulta si existe una posibilidad de conciliación entre las partes, ¿no? Y ya pues son las partes las que deciden si existe o no una propuesta o definitivamente continúan con el ordinario laboral, ¿no? Ahora bien, esa vocación a la conciliación, esa orientación a la conciliación, también la encontramos nosotros en el procesal colectivo del trabajo. De hecho, el Código de Trabajo le desarrolla una etapa completa, ¿sí? La cual inicia desde, en este caso, la presentación de la demanda colectiva hasta la convocatoria al Tribunal de Conciliación y las siguientes audiencias ante el Tribunal de Conciliación para lograr conciliar las partes y llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, acá en pantalla, pues ustedes pueden observar, ¿verdad? Y en este caso, pues también iré explicando cada una de las partes, ¿no? Si bien como requisito indispensable para pasar a la etapa de conciliación, primero debe existir un planteamiento de la negociación colectiva, ¿sí? En este caso, la negociación colectiva puede ser por arreglo directo, por vía directa, ¿sí? Ya saben ustedes que eso depende de qué sujeto es el que la plantea, ¿no? El arreglo directo la plantea el grupo coaligado, la vía directa la plantea el sindicato. Una vez se ha agotado esa negociación colectiva, y de hecho en un ejemplo de un acta que yo subí a Classroom, ustedes tuvieron a bien pues tener, ¿verdad?, en sus manos un acta de negociación colectiva donde el sindicato en esa última negociación ya no solicita una reprogramación de audiencia de etapa de negociación por la vía directa, toda vez de que para ellos el tema estaba agotado y lo iban a llevar a la instancia judicial, ¿no? Entonces, la instancia judicial inicia con la presentación de la demanda colectiva ante el juez de trabajo y previsión social, ¿sí? El juez de trabajo y previsión social, se recuerdan ustedes que pues vimos la organización de los órganos jurisdiccionales en materia procesal colectiva y la primera autoridad judicial que tiene contacto con el conflicto de carácter económico y social es el juez de primera instancia, ¿sí? Acá en Guatemala, por ejemplo, en el departamento de Guatemala, tenemos un centro de servicios auxiliares que tiene su única finalidad calificar la demanda, admitirla a trámite y asignar juzgado de primera instancia para que continúe. En los departamentos, pues, no todos tienen esta, en este caso, pues, organización, ¿no?, de los tribunales de trabajo, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando el sindicato, cuando el grupo coaligado o cuando la parte patronal deciden romper negociación y presentar su demanda colectiva? Pues bueno, al igual que el juicio ordinario, en este caso es una demanda individual en el juicio ordinario, acá es una demanda colectiva. Y los requisitos para el planteamiento de la demanda los encontramos en el artículo 381 del Código de Trabajo. El artículo 381 del Código de Trabajo, a diferencia, ¿verdad?, que ustedes ya saben que el 321 es el que contiene los requisitos para la demanda individual. No es el 321, es el 320, se lo olvidé. El 332, perdón, el 332 es el que contiene los requisitos de la demanda individual. La demanda colectiva, ¿sí?, está contenida
en el segundo párrafo del artículo 381 del Código de Trabajo. En el artículo 381 del Código de Trabajo se establecen los requisitos mínimos de dicho escrito de demanda. ¿Sí? Si alguien me pudiera hacer favor de leer ese artículo 381 en su segundo párrafo, por favor. Yo, licenciado, buenas noches. Por favor, Anthony, buenas noches, adelante. Artículo 381, segundo párrafo del Código de Trabajo. La solicitud debe contener el juez al que se dirige, los nombres, apellidos y demás generales de los delegados, lugar para recibir notificaciones que debe establecerse en la población en donde tenga su asiento el juzgado, el nombre de la parte emplazada, dirección en donde debe ser notificada esta, la indicación de que se adjunta por duplicado el pliego de peticiones y la petición de trámite conforme a las reglas de los artículos que preceden. Exactamente. Pues entonces ustedes, muchas gracias ahí, Anthony. En el artículo 381, y pues claramente no indica los requisitos mínimos, los requisitos esenciales de esta demanda. Pero acá viene una diferencia con el derecho procesal individual del trabajo. ¿Se recuerdan ustedes en el semestre anterior? Cuando se plantea la demanda individual de trabajo y la demanda no cumple con alguno de los requisitos esenciales contenidos en el artículo 332, el juez de primera instancia le da trámite o le impone previos a subsanar. Le impone previos. Le impone previos, ¿verdad? De conformidad con, en este caso, el artículo 332 y los demás, ¿verdad? En este caso, y el 334, ¿verdad? Faculta y obliga al juez, ¿verdad?, a que previo a admitir a trámite la demanda imponga los previos para poder así pues cumplir con los requisitos del artículo 332. Pero si ustedes observan, el artículo 381 en su último párrafo regula un procedimiento distinto, ¿sí? En el derecho individual procesal del trabajo imponemos previos, pero, ¿sí?, si es una demanda colectiva, no es responsabilidad de las partes subsanar las deficiencias de la misma, sino que es obligación del propio juzgado de oficio, dice ese párrafo, el último párrafo del artículo 381, corregir la demanda. Entonces ahí hay una diferencia que ustedes pueden valorar entre también el derecho procesal individual del trabajo y el derecho procesal colectivo del trabajo, ¿sí? En individual tenemos imposición de previos, en el colectivo el juez de oficio debe subsanar la demanda. Una vez subsana la demanda el juez, pues ya está en posibilidades de darle trámite, ¿no? Pero antes de darle trámite, debe verificar cierta documentación que deben presentar las partes que inician con la demanda colectiva, que contiene un conflicto de carácter económico y social. Primero, por mandato del artículo 381, se debe adjuntar a la demanda colectiva el pliego de peticiones respecto al instrumento de normación colectiva, ya sea un convenio o un pacto colectivo, que se esté requiriendo. ¿Sí? O sea, no basta solo con presentar mi demanda, sino que si hay documentos mínimos y esenciales que deben presentar las partes para, en este caso, lograr que se admita a trámite la demanda, ¿sí? Primero, su pliego de peticiones.
Y vean ustedes que los requisitos del pliego de peticiones están contenidos en el primer párrafo del artículo 381 del Código de Trabajo, ¿sí? Y ahí le pueden poner ustedes a la par requisitos del pliego de peticiones, ¿sí? Requisitos del pliego de peticiones, ¿ok? Bueno, aunado a ello, también deben presentar los documentos acreditativos de la calidad con la que actúan. ¿Se recuerdan que esto ya fue impartido en clases anteriores y de hecho fue una pregunta del examen? ¿Cómo se acredita la calidad, por ejemplo, de un grupo coaligado al momento de comparecer a la negociación colectiva, pero si llega a fracasar la negociación colectiva, también debe acreditar su calidad en la demanda colectiva? ¿Cómo se acredita la calidad con la que actúa un grupo coaligado o un comité ad hoc? ¿A través del acta? A través del acta constitutiva del mismo, ¿verdad? En la cual después el grupo de 3 trabajadores le da el grupo de no menor de 3 trabajadores le da la facultad, nombra a 3 delegados para la negociación colectiva, y si llegara a fracasar la negociación colectiva, pues a continuar con los trámites respectivos, ¿no? ¿Y cómo acredita la calidad una comisión sindical de negociación? A través del certificado de personalidad, certificado de personería y el acta de la asamblea del sindicato. Exactamente, ¿verdad? Acompañamos esos 3 documentos en caso de que sea un sindicato el que plantea la demanda colectiva también, ¿sí? Y otra cuestión, pues, también se solicita, ¿verdad? Se sobreentiende que en este caso, si la etapa de negociación colectiva es un requisito para iniciar la etapa de conciliación, pues se debe acreditar el agotamiento de la misma, ¿no? Se debe acreditar el aviso que se le da a la Inspección General del Trabajo sobre el inicio de la negociación colectiva. Se debe acreditar, en este caso, pues, la actitud de la parte patronal, ¿no? Ya sea que haya nombrado su comisión de negociación o definitivamente se haya negado a negociar un nuevo instrumento de normación colectiva, o en dado caso, pues sí existió la negociación, entonces pues se procede, ¿verdad? En este caso, pues acreditar las distintas actas donde se dio esa negociación, ¿sí? Presentada su demanda, presentados sus documentos acreditativos, ya ustedes están en posibilidades de adquirir una admisión a trámite, ¿sí? De hecho, les estoy también compartiendo, ¿verdad?, una demanda colectiva que contiene un conflicto de carácter económico y social, en la cual ustedes pueden determinar y establecer el cumplimiento de los requisitos que estamos platicando en este momento en clase, ¿no? Pueden ver ustedes ahí y lo verán, ¿verdad? Estará en su Classroom al finalizar esta clase, cómo comparecen los miembros, en este caso es un sindicato, ¿verdad? Cómo hacen en su parte expositiva el objeto de la comparecencia, ¿no? Establecen que plantean un conflicto de carácter económico y social, hacen una breve relación de hechos en las cuales, pues, acreditan el movimiento sindical, ¿verdad?, desde el inicio de la negociación. Por ejemplo, ustedes acá, me voy a detener un momento, y pueden, ¿verdad?, en este documento que se les será compartido, pues darle lectura, ¿no? El objeto de la comparecencia, se plantea un conflicto de carácter económico y social, en este caso, si es el Estado, mucho ojo con eso, ¿no? Y que lo veremos, pues,
un poquito más adelante, ¿verdad? Cómo se demanda al Estado, cómo se demanda a un patrono privado, ¿no? Plantean su conflicto, hacen su relación de hechos, ¿verdad? Con respecto a cómo se aprueba esta negociación colectiva y cómo la asamblea del sindicato les dan las facultades a estas tres personas para continuar, ¿verdad? Como comisión negociadora sindical, tanto la negociación, ustedes pueden acá observar que hace la distinción, ¿verdad? Y se designó a los miembros del comité ejecutivo del sindicato que representarían al mismo en todas las gestiones y procesos relacionados con el pacto colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Otorgándoseles la representación legal de la organización sindical y las más amplias facultades para discutir y negociar en la vía directa el proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo aprobado. Y en su caso, para proceder a plantear judicialmente y hasta la debida resolución el conflicto colectivo de carácter económico y social que corresponda, ¿sí? Y así es como, pues, en este caso, en ese memorial, como toda demanda inicial, pues se plantea la misma ante un órgano jurisdiccional. Y aquí es donde yo les quiero hacer ese comentario, ¿no? Si mi patrono es una entidad estatal, por ejemplo, les coloco el ejemplo, si mi patrono es el Ministerio de Educación o en la institución donde yo presto mis servicios, ¿a quién debo demandar yo en la demanda colectiva? ¿Debo demandar al Ministerio de Educación, sí o no? Buenas noches, licenciado. Le saluda Sergio Quiñones. Buenas noches, Sergio. Adelante. En este caso, el ministro es el que tiene la representación de todos los negocios del ministerio. Entonces, a él es al que tengo que dirigir la demanda. Si fue, porque no la puedo plantear a la presidencia de la República, que es el órgano máximo dentro de esta jerarquía, porque para eso él tiene nombrado un ministro y quien debe de asesorar al ministerio es la Procuraduría General de la Nación. Ok, me parece. Perfecto. Ahora bien, y aquí, por eso mucho ojo con eso en laboral, ¿no? Aquí nos regresamos a, en este caso, derecho administrativo. ¿Los ministerios de trabajo tienen personalidad jurídica propia? La tienen por medio de la PGN, porque el PGN es el abogado del Estado. Y entonces ahí eso es a lo que vamos, ¿verdad? La respuesta correcta en este caso sería no, porque la personalidad jurídica del Estado es una, ¿sí? Ustedes van a demandar al Estado de Guatemala. ¿Y quién es la única autoridad que puede, en este caso, representar al Estado de Guatemala? No es el presidente de la República. Es la PGN porque es el abogado del... Exactamente. Entonces, mucho ojo con eso y tomen nota en ese artículo 381 de su Código de Trabajo. Cuando la entidad demandada es una entidad estatal, la demanda debe ir dirigida al Estado de Guatemala como patrono, ¿sí? Como patrono, y ¿quién debe comparecer en nombre del Estado de Guatemala? La Procuraduría General de la Nación. De hecho, ustedes al dar lectura a la demanda que yo les voy a compartir, pueden observar eso. Vean lo que dice acá, del objeto de la comparecencia. En la calidad con la que actuamos, comparecemos a plantear
conflicto colectivo de carácter económico y social en contra de nuestro empleador, el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación. En esa primera parte estamos de acuerdo, porque la única entidad que tiene personalidad jurídica, y vean ustedes que acá voy a hacer yo un juego de palabras muy procesales, pero yo sé que ustedes me van a entender, porque esto ya lo vieron ustedes en teoría del proceso y han tenido ya varios procesales. La entidad en un conflicto de carácter económico y social estatal para ser sujeta pasivo de una demanda es el Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación. Si esto fuera derecho procesal individual y ustedes plantean directamente su demanda ante el Ministerio de Educación, por ejemplo, que les estoy planteando, y no demandan correctamente al Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación, ustedes como abogados defensores del Estado, ¿qué excepción interpondrían? Y se bajan el proceso. Es una dilatoria. Incompetencia. No, incompetencia no es. Sí, es una excepción. Dilatoria. Es una excepción dilatoria. Es una excepción dilatoria que puede tener efectos perentorios. Personería o personalidad. Es falta de personalidad. Personería es cuando la persona que comparece no tiene la calidad suficiente, no acreditó su calidad suficiente para representar. Pero cuando es, en este caso, una demanda contra una entidad estatal, sería la falta de personalidad. El Ministerio de Educación y cualquier entidad estatal, centralizada o descentralizada, no puede comparecer por sí misma. No tiene personalidad. La Constitución Política de la República es clara al otorgar únicamente la personalidad al Estado de Guatemala y dice, el Estado de Guatemala tiene personalidad jurídica. Y también lo repite el Código Civil en su artículo 15. ¿Quién comparece en nombre del Estado de Guatemala? El único que puede comparecer es la Procuraduría General de la Nación. Ojo, eso no quiere decir que no puedan ustedes vincular al Ministerio de Trabajo o a cualquier entidad del Estado donde presten sus servicios como parte demandada. Porque vean y continúen ustedes, en este caso, pues, teniendo, ¿verdad?, esta demanda y que yo le voy a dar lectura. Se demanda al Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación, siendo la entidad nominadora la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Ojo, ahí entonces ya cambió. Una cosa es quién va a ser mi sujeto demandado, que es el Estado de Guatemala, y otra muy distinta es quién es mi entidad nominadora o autoridad nominadora, quién es quien me nombra y donde presto mis servicios. Y ahí también se debe, en este caso, pues demandar en dos vías, ¿verdad? Tanto al Estado de Guatemala como a la autoridad nominadora, como les digo. Y esto es un tip también para derecho individual del trabajo. Si ustedes plantean mal su demanda, ahí sí, si ustedes no la subsanan, se les puede caer el caso por una excepción de personalidad. Ahora, como estamos en demanda colectiva, en procesal colectivo, el juez, al observar que se demandó de forma errónea al Estado de Guatemala, de oficio tiene que enmendar ese error. Pero eso es en colectivo, no nos puede pasar en individual, ¿sí? Pero la forma técnica correcta para demandar a una entidad centralizada o descentralizada del Estado es a través de la Procuraduría General de la Nación y hacer también mención a la entidad nominadora, ¿ok? Sergio levantó la mano, adelante. Esto también aplica para los otros dos organismos del Estado, porque son entidades, ¿cómo se llama? Independientes, digámoslo así, son organismos independientes. El caso del OJ y el caso del Congreso de la República, ¿no aplica esto? De hecho, sí, porque el Estado es uno. Si bien son poderes, pero son poderes del Estado. Al final el Estado es una sola persona. Ahora bien, ojo con esta segunda distinción o con este asterisco. Si es una entidad autónoma, estatal, entiéndase la Universidad de San Carlos de Guatemala,
la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y las distintas entidades que por ley tienen autonomía. En ese caso, es necesario también demandar al Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación, o pueden comparecer las entidades autónomas por sí mismas a un proceso de carácter judicial. Sí pueden comparecer, licenciado. Porque tienen personalidad. Efectivamente, ahí es a lo que vamos, ¿verdad, compañeros? Gracias ahí a Rodrigo y a Sergio. Sí pueden comparecer porque la misma ley o la misma constitución les da su personalidad jurídica, ¿sí? A las entidades centralizadas y descentralizadas no se les otorgó personalidad jurídica y tienen que ser demandados a través del Estado de Guatemala por medio de la Procuraduría General de la Nación. Mientras que si son entidades de derecho público, pero son autónomas, que la Constitución o la ley les otorgó personalidad jurídica propia, pueden comparecer por sí mismas en un proceso de carácter judicial, procesal colectivo. ¿Ok? Ahora, si fuera una entidad de... Perdón, sí, perdón, adelante, licenciado. Adelante, Sergio. Pero en este caso, cuando nosotros ponemos la demanda hacia el Estado y ¿cómo se llama? No nombramos a la Procuraduría General de la Nación, porque la entidad nominadora, en este caso, sería la entidad autónoma que nosotros estamos guiando ¿cómo se llama? Nuestra demanda. ¿O es así, licenciado? No, ahí creo que tenemos la idea bien, Sergio, pero los términos estamos un poquito confusos porque usted no mencionó la palabra autónoma. No, vamos a ver. Si es una entidad estatal centralizada, ¿qué quiere decir centralizada? Que su organización administrativa depende de un poder del Estado, ¿sí? Claro. Y hay jerarquía, ¿sí? Esa es una entidad centralizada. O descentralizada es que si bien tiene relación con el poder del Estado, pero se le han encargado asuntos propios, ¿no? Exacto, como la SAT, como el Instituto de Migración, ¿sí? ¿Me entienden? Claro. Si son estas dos entidades, se tiene que demandar porque ninguna de ellas tiene personalidad jurídica propia. Entonces, se demanda al Estado de Guatemala a través de la Procuraduría General de la Nación porque es la única que lo puede representar en juicio, ¿sí? Claro. Pero también se codemanda, si lo quieren ver así, se puede codemandar a la autoridad nominadora, quien nombra al empleado y donde presta sus servicios. Pero sí es indispensable en las entidades centralizadas y descentralizadas que la Procuraduría General de la Nación comparezca como representante del Estado, ¿sí? Caso contrario con las entidades autónomas, que si bien son entidades del Estado, pero la propia Constitución o las leyes en la materia le otorgaron una personalidad jurídica propia para pues, autogobernarse, autoadministrarse y también para comparecer a juicio, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia cuando nosotros estamos planteando una demanda colectiva contra una entidad de derecho público. Ahora, si es una entidad de derecho privado, pues bastará con demandar correctamente, ya sea a la persona individual o a la persona jurídica, ¿verdad? Si es una sociedad anónima o las otras formas que pueden adoptar las sociedades, bastará con demandarlos a ellos por conducto de su representante legal o pues si es un patrono individual con nombre y apellido, ¿verdad? Para comparecer a juicio. ¿Estamos claros con esto entonces? ¿Cómo demandamos nosotros acá? Y les voy a regresar acá la presentación. En nuestro planteamiento de demanda tenemos que ser precisos a quién vamos nosotros a demandar, ¿ok? Gracias, licenciado. Sí, en mi caso sí. Va, perfecto. Bueno, entonces, una vez conocemos estas interioridades, ¿verdad? De la demanda, sus requisitos, los documentos que se deben acompañar, en este caso la personalidad de la entidad demandada, ¿sí?
por la entidad demandada, ¿sí? ¿Cómo debemos nominarla correctamente? El juez está en condiciones, ¿sí?, de admitir a trámite la demanda, ¿sí? De admitir a trámite la demanda. Y mucho ojo con eso, porque la admisión a trámite a la demanda debe contener requisitos, ¿sí? Debe contener requisitos. Primeramente, y ahorita les voy a colocar acá una admisión a trámite de demanda, que también pues les tendría bien compartirles en su Classroom. Pues desarrolla todo lo que en ley contiene una admisión a trámite de demanda, ¿verdad? Un decreto de trámite, ¿sí? Tienen acá el conflicto, aquí lo escribió mal la persona que lo typeó, pero es un conflicto de carácter económico y social, se le asigna su número de expediente, su oficial, y en este caso, pues el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social para la admisión de demandas emite su decreto de trámite, ¿sí? En este caso, ojo con eso, en este caso, pues primero se hacen las declaraciones que en ley corresponden, ¿verdad? Tomar nota de, en este caso, pues, la presentación de la demanda, el reconocimiento de la calidad con la que se actúa, eso es importantísimo, saben ustedes, no solo en laboral, sino en todos los procesos, siempre se debe acreditar de forma correcta la calidad con la que se actúa. En derecho notarial creo que también observan ustedes eso, el tema de las representaciones, cómo comparecen las distintas personas a juicio, ¿no? Se declara que se tiene por interpuesto el conflicto colectivo de carácter económico y social promovido por el sindicato tal y tal en contra, vean ustedes ahí, del Estado de Guatemala, ¿sí? Si es una entidad de derecho público centralizada o descentralizada, la demanda va contra el Estado de Guatemala. Y en su numeral no romano cuarto lo dice después. Se da intervención a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República en calidad de entidad nominadora en atención a los derechos de audiencia, defensa y debido proceso. O sea que no comparece la Secretaría o cualquier autoridad nominadora del Estado, como en este caso con personalidad jurídica propia, sino que comparece como un tercero. ¿Sí? Comparece en este caso como un tercero que dará, en este caso, sus alegaciones correspondientes, ¿no? Se toma nota del lugar para recibir notificaciones, ¿sí? Y caso que la entidad demandada no fije el lugar para recibir notificaciones, pues se le notificará por estrados. Y acá es lo que yo quiero, en lo cual pues nos vamos a detener y por tiempo lo vamos a ver en el próximo miércoles. Pero acá es la clave, esas 1, 2, 3, 4, 5, esas 6 líneas que ustedes miran ahí, tienen a entidades del Estado pagando millones de quetzales, ¿sí? Los abogados laboralistas, pues yo he tenido la oportunidad de tener 2 casos así. Estas prevenciones es de lo que más casos hay en la práctica, en el derecho laboral, ¿sí? Porque estas prevenciones establecen 2 cuestiones que, como les digo, por cuestiones de tiempo, ya no voy a tener la oportunidad de dárselas hoy. Pero estas prevenciones contienen 2 cosas. Primero, la prohibición de tomar represalias de cualquiera de las partes una contra otras, ¿sí? Eso es lo que significa esa primera prevención. O sea que entre las partes,
por la interposición del conflicto colectivo, no se pueden afectar entre ellas, ¿sí? Ya sea en forma de represalia o ya sea en forma de terminación de contrato individual de trabajo. Si una entidad patronal emplazada, ojo con eso, emplazada en un conflicto de carácter colectivo de trabajo por un juez, termina unilateralmente los contratos de trabajo, automáticamente el trabajador tiene derecho a solicitar su reinstalación, ¿sí? Su reinstalación, el juez les impone una multa a la entidad patronal y aparte de eso, se tienen que pagar los salarios dejados de percibir y las prestaciones laborales. Y les digo que, y en eso nos vamos a detener en la próxima clase, porque si ustedes tienen la oportunidad de ser asesores de una entidad patronal o si tienen la oportunidad de ser abogados de la parte trabajadora, en este tipo de casos es donde mayormente se le causa un perjuicio a los patronos económicamente, ¿sí? Yo sé, por azares del destino, yo tuve la oportunidad de conocer a un fundador de una ONG acá en Guatemala que tuvo que cerrar su ONG porque le era imposible asumir el pago de una sanción por un despido, en este caso ilegal. Una vez él tenía prevenciones y aún así procedió a despedir trabajadores. Tenía que pagar millones de quetzales en el pago de salarios caídos, y también las entidades de derecho público tienen un gran problema con este tipo de casos, un gran problema. Por ejemplo, en la universidad donde estudiamos, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, se hacen estimaciones que ya el pago de demandas colectivas alcanza casi o supera los 100 millones de quetzales al año, ¿sí? Por terminar contratos de trabajo sin autorización judicial, desobedeciendo las prevenciones dictadas en un decreto de trámite de un conflicto de carácter económico y social. Y sobre eso vamos a estar platicando en la próxima clase, ¿sí? Pero esa es la particularidad más fuerte que tiene un decreto de trámite en el procesal colectivo del trabajo, ¿ve? La admisión a trámite y cuando se dictan las prevenciones. Es lo que se conoce comúnmente cuando el patrono está emplazado, ¿sí? Y si está emplazado, ningún despido o represalia procede. Y en caso de realizarse, el trabajador tiene todo el derecho de emplazar a su patrono para que lo reinstale y le pague salarios dejados de percibir. Entonces, imagínense ustedes de que el proceso dura un año, el trabajador tiene que regresar a su trabajo y aparte se le tiene que pagar todo ese año que estuvo despedido, ¿sí? Es plata, es bastante plata porque mientras el patrono ya contrató a alguien en ese puesto. Entonces es un pago doble. Y así es donde pues empieza a complicar un poco la economía de las partes patronales, ¿no? Entonces, para que tomen ojo y atención con eso, lo veremos en la próxima clase, ¿ok? Mili levantó la mano, adelante. Sí, licenciado, disculpe, tengo duda con el tercer punto del documento que se debe acompañar, no sé si habló de ello. Sí, platicamos primero del pliego de peticiones que de conformidad con el primer párrafo del artículo 381 se debe indicar, en este caso, a quién va dirigida las peticiones, cuáles son las quejas, el número de patronos o trabajadores que las apoyen, la situación exacta de los lugares de trabajo en donde ha surgido la controversia y la cantidad de trabajadores en que estos prestan sus servicios y el nombre y apellidos de los delegados y la fecha. Eso es lo que debe contener el pliego de peticiones. Artículo 381. La acreditación de la calidad, lo vimos hace unas 2 clases, cómo se acredita la calidad de
un sindicato o de un comité ad hoc. Y el tercer requisito es la acreditación de haber agotado la negociación colectiva. ¿Ok? ¿Ok, Mili? Sí, gracias, licenciado. Va, entonces, en este caso, pues, vamos a dejar la clase el día de hoy por acá, ¿verdad? Y el próximo miércoles los espero a las 7:05. ¿Oyeron? El próximo miércoles vamos a iniciar temprano a las 7:05 para, en este caso, pues, agotar el tema de... solo la etapa de admisión a trámite de un conflicto de carácter económico y social, mínimo lleva 2 clases de desarrollo. A ustedes, Omar Daniel, disculpe, ¿cuál es la segunda cosa de las prevenciones? La primera es la prohibición de represalias, y las represalias incluyen 2 cosas. Las represalias en su sentido estricto, o sea, que no pueden, por ejemplo, que lo vamos a ver en la próxima clase, por ejemplo, una vez planteado el conflicto de carácter económico y social, no puede venir el patrono y retrasar el pago del salario, por ejemplo. Sería una represalia, porque le plantearon el conflicto. O, por ejemplo, quitarles el comedor que ya habían logrado los trabajadores consensuar con su patrono, por ejemplo. Eso sería una represalia. O que los trabajadores, por ejemplo, hagan una huelga de manos caídas, que no trabajen, ¿va ustedes? Eso es una represalia contra el patrono. Entonces, son cuestiones que no se pueden hacer entre unos y otros. Y la segunda es la prohibición de la terminación de contratos, ¿sí? Laborales, que ya lo veremos en la próxima clase, ¿ok? Bueno, entonces los espero en la próxima clase, 7:05, el próximo miércoles, mismo link, y tengan entonces todas y todos ustedes una muy buena noche. Feliz noche. Lic. Licenciado, gracias. Gracias, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Buenas noches.